La nobleza es la virtud humana que encierra las mejores connotaciones del ser: educación, lealtad, integridad y sobre todo honradez de la persona. Se es noble cuando se corresponde a alguien de la misma forma por un tratamiento recibido. No todas las personas son nobles. En esto tiene que ver mucho la formación espiritual y el nivel de educación. La nobleza es en un profesional, en un funcionario, en un líder de cualquier organización, de cualquier tipo, denota integridad. Una persona noble, sobre todo un ciudadano íntegro. Quien no sabe corresponder con nobleza el trato o afecto recibido de otra persona, similar en sus funciones o de cualquier área, se dice que no es íntegro ni honrado. Es decir, ser noble es el equivalente a estas dos grandes condiciones o virtudes de un ciudadano: honradez e integridad. Hace 4 años, a pocos días de haber sido confirmada presidenta de la República, Xiomara Castro, tuvo lugar en la residencia de doña Xiomara, electa como presidente, la visita inesperada de su adversario político, Nasser Rias Fura, quien, desprovisto de todo tipo de complejos, hizo que lo que debe hacer una persona noble. Como buen perdedor, fue a felicitar a Xiomara Castro a su casa. La reconoció como presidenta de la República y le deseó toda la suerte del mundo en el desempeño de sus funciones en la presidencia de nuestro país. Aquel gesto de Nasser Rias Fura fue visto como un acto civilizado de nobleza política, que desterraba los antiguos tratamientos de la política vernácula hondureña, que eran detestar al ganador. Pensábamos que ese gesto de Nasser Rias Fura había sido apreciado por Xiomara Castro y que, habiéndose dado vuelta a la tortilla, ahora que la situación era al revés, por nobleza la presidenta Xiomara Castro correspondería reconociendo la victoria del adversario Nasser Rias Fura. Pero en el acto realizado el jueves en una ceremonia de la policía, con una manifestación tosca e ingrata, doña Xiomara espetó un tratamiento fuera del contexto de la verdad, al expresar que ordenaba a sus ministros proceder con la transición de poder al gobierno de facto de Nasser Rias Fura. De más está decir que el tratamiento empleado por la presidenta Xiomara Castro, además de estar fuera de orden, es totalmente equivocado, porque de facto hay muchas situaciones, pero en su gobierno, el presidente ilegal del Congreso, Luis Redondo, es un usurpador, avalado por la misma doña Xiomara, y todos sus actos derivados en la ilegalidad. Tenemos 2 procuradores ilegales de facto, un poder judicial ilegal de facto, y un fiscal general ilegal de facto. Todos son ilegales y, por tanto, funcionarios de facto, porque fueron nombrados por una directiva del Congreso que está en condición usurpadora, ilegal, de facto. Por lo tanto, todos los actos realizados conforme al artículo 3 de nuestra Constitución son nulos. Doña Xiomara Castro, por si lo ignora, estuvo rodeada de órganos con funcionarios ilegales, de facto, por el origen ilegal de su nombramiento, nacidos en el seno de una directiva del Congreso Nacional que durante 4 años fungieron como usurpadores, por lo tanto, de facto. El ciudadano Nasser Rias Fura, le guste o no a doña Xiomara y a su partido, es producto de una elección transparente. Es un presidente absolutamente legítimo, legal desde todo punto de vista. Definirlo como un gobernante de facto denota una terrible ignorancia de la presidenta Xiomara Castro, o una miopía nacida del sectarismo enfermizo que nubla la capacidad de razonamiento en una persona. No hay peor desempeño público que el ejercido por un miope, que a la vez es sectario. Alguien que padece esta aberración puede incurrir en los desaciertos más desafortunados que demeritan el cargo que desempeña. La presidenta Xiomara Castro, al calificar al presidente electo Nasser Rias Fura gobernante de facto, dio un paso en falso que le pone una terrible nota oscura a su desempeño presidencial. Pudo haber resultado una despedida nostálgica de doña Xiomara, el término del mandato de la presidenta Castro. Pudimos haber dicho aquí que, pese a sus errores, desaciertos y los muchos incumplimientos en su gestión, no eran
argumentos suficientes para reconocerla como la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país. Pero la pobreza imperdonable de negarle a su sucesor la condición de presidente legítimamente electo nos obliga a rectificar. Al mismo tiempo nos hace lamentar que estuvimos bajo un gobierno presidido por una mandataria, por una mujer hondureña cegada por el sectarismo político, hasta el último día de su mandato. Resulta penoso para los que estamos en el lado de la opinión pública tener que reseñar este momento con una dura expresión, pero que está ajustada a la verdad, porque el señor Nasser Azura, guste o no nos guste, su elección, aunque fue por una simple mayoría, y aunque no fue contundente, su ventaja es el legítimo presidente electo por una mayoría de hondureños. Es presidente legalmente electo, no tiene una sola pizca de ilegalidad. Decir lo contrario es redundar en la mentira y eso mancha la salida de doña Xiomara, porque despedirse del ejercicio presidencial mintiendo no es algo honroso, porque el mentiroso es lo contrario de noble, honradez e integridad. Lástima grande, pero lo que pudo haber sido una salida honorable del ejercicio presidencial resultó manchada por una expresión tan desafortunada como falsa. No dijo la verdad doña Xiomara cuando definió al gobierno de Nasser Azura como un gobierno de facto. De facto fue una buena parte de su gobierno. De facto estuvieron los dos procuradores. De facto estuvo el Poder Judicial y de facto el fiscal general. La mea culpa le tendió una trampa a doña Xiomara Castro. El señor Nasser Azura fue producto de una elección reconocida por el mundo entero como una elección limpia, carente de cualquier mancha de fraude. Lo decimos solo para dejar constancia histórica, porque aceptar una falsedad como cierto nos volvería cómplices. El filósofo dijo, nobleza obliga. El pensamiento se completa diciendo, quien no es una persona noble, no está obligada. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 16 de enero de 2026. Muy buenas noches.